Ácidos y bases. Empezaremos hablando de la función hidróxido, o también llamadas bases. Estos son compuestos ternarios. Esto significa que tienen tres elementos. Están formados por un metal, por hidrógeno y por oxígeno, y resultan de la reacción entre un óxido básico y agua. Veamos la ecuación general. Un óxido básico que se representa como MO, recuerden que los óxidos básicos son los que tienen metal, más agua, forma el hidróxido o base. La fórmula de los hidróxidos siempre tiene la misma forma, ¿no? Metal, entre paréntesis OH y fuera del paréntesis el número de oxidación con el que trabaja el metal. Veamos un ejemplo. Tenemos óxido de calcio, que es un óxido básico porque el calcio es un metal, reacciona con agua. Miren la fórmula. La fórmula no tiene nada que ver con esta parte. Siempre va a ser de igual manera. Metal, tenemos calcio, entre paréntesis OH, que siempre va a ir y en este orden porque es el grupo funcional de los hidróxidos. Y fuera del paréntesis el número de oxidación del metal. El calcio está en el grupo 2, por lo tanto trabaja con número de oxidación más 2. Hay algunos metales como el sodio y el potasio que están en el grupo 1, son muy reactivos. Son tan reactivos que forman hidróxido sin necesidad de formar el óxido. Es decir, pueden reaccionar directamente con agua para formar el hidróxido. Miren, sodio en contacto con agua forma el hidróxido de sodio más hidrógeno. Metal, miren, OH, y aquí ¿por qué hemos quitado los paréntesis? Porque el número de oxidación del sodio es 1. Y cuando es 1, pues no se necesita paréntesis, ¿no? Y el 1 tampoco se lo escribe. Y la liberación de hidrógeno. Entonces, cuando tengamos sodio o potasio reaccionando directamente con agua, siempre va a formar el hidróxido y no se les olvide del hidrógeno. De lo contrario, la ecuación estaría incompleta. Para la nomenclatura, cuando el elemento tiene un solo número de oxidación, simplemente se nombra hidróxido del elemento, como los casos anteriores, ¿no? Hidróxido de calcio y en este caso hidróxido de sodio. Ya cuando el elemento tiene dos números de oxidación, se utiliza el prefijo oso para el menor e ico para el mayor en la nomenclatura tradicional. Entonces miren, el hierro trabaja con dos números de oxidación, 2 y 3. Aquí tenemos los dos hidróxidos que puede formar con el número de oxidación 2, que es hidróxido ferroso, y con el número de oxidación 3, que es el hidróxido férrico. Los hidróxidos también se pueden nombrar por las otras nomenclaturas, ¿no? Por la Stock y por la sistemática. Sin embargo, de aquí en adelante solo utilizaremos la nomenclatura tradicional porque es la más frecuentemente usada. Función ácidos. Los ácidos son de dos tipos. Pueden ser ácidos oxácidos o pueden ser ácidos hidrácidos. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios también, o sea, tienen tres elementos: hidrógeno, oxígeno y un no metal. Y se obtienen haciendo reaccionar un óxido ácido más agua. Aquí tenemos la ecuación general: óxido ácido más agua forma un ácido oxácido. El ácido oxácido, como su nombre lo indica, oxácido, lleva oxígeno. Por eso tiene tres elementos, ¿no? Siempre va a empezar por el hidrógeno, que es el grupo funcional de los ácidos. Entonces, si empieza por hidrógeno, sabemos que es un ácido. Veamos un ejemplo. Mire, aquí tenemos el óxido carbonoso. ¿Por qué será carbonoso? Pues veamos los números de oxidación, ¿no? Recuerden que el carbono trabaja con dos números de oxidación, 2 y 4. En este caso estará trabajando con ¿qué? A ver, el oxígeno con menos 2. 2 por 1, 2 serían menos 2. O sea que el carbono tendría que estar trabajando con más 2 para que la suma de 0. Al estar trabajando con el menor número de oxidación, este compuesto se conoce como óxido carbonoso. Es un óxido ácido porque el carbono es un no metal. Reacciona con agua. Por lo tanto, va a formar un ácido. Entonces, primero en la fórmula va a llevar hidrógenos. ¿Y ahora cuántos? Pues contemos lo que está antes de la flecha. Hidrógenos, ¿cuántos hay? 2. Entonces, un 2 aquí. Carbonos, ¿cuántos hay? En este caso hay 1. Entonces, 1 que no lo escribo. Y oxígenos, en total, mire, aquí hay un oxígeno y uno aquí son 2. Entonces, ese 2 va en la parte de aquí, ¿no? Les recuerdo
que si todos dieran pares hay que simplificar, de lo contrario estaría mal. En este caso no podríamos simplificar porque hay 2, 1 y 2. Para simplificar es todos o nada. Aquí hay un impar que no lo podemos, que por eso no podemos simplificar. Ahora veamos el nombre. Pues si viene del óxido carbonoso, este tendrá que llamarse ácido carbonoso. Pero miremos y comprobamos con los números de oxidación. Entonces el oxígeno trabaja con número de oxidación -2. Aquí recuerden primero a los conocidos, -2 oxígeno, hidrógeno que es +1, entonces hacemos cuentas. 2 por 2, 4 serían -4. Y aquí 2 por 1, 2 serían +2. O sea que el carbono tendría que estar con +2 para que dé 0, ¿no? Entonces se llama ácido carbonoso porque está trabajando con el menor número de oxidación. Hay unos casos especiales en los ácidos oxácidos y es de algunos elementos que sufren por hidratación. En este video nos centraremos únicamente al caso más común, que es el del fósforo. Este elemento sufre por hidratación. ¿Qué significa eso? Que forma diferentes ácidos dependiendo de la cantidad de agua que utilice o que se le adicione al óxido ácido. Para distinguir estos compuestos, seguido de la palabra ácido, para la nomenclatura se escribe el prefijo meta para una molécula de agua, piro para 2 moléculas de agua, orto para 3 moléculas de agua. Y también el orto se lo puede obviar, ¿no? Se lo puede omitir. Entonces se entiende que si no tiene ningún prefijo, es porque se le han adicionado 3 moléculas de agua. Veamos el ejemplo para que lo entiendan mejor. Veamos las reacciones. Entonces aquí tenemos este compuesto que se llama como óxido. Miren, aquí es evidente que el fósforo está trabajando con número de oxidación 3, ¿no? Entonces sería, el fósforo trabaja con 3 y 5, aquí está con 3, sería óxido fosforoso porque es con el menor número de oxidación. Le vamos a agregar una molécula de agua. Produce, veamos, primero hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. Luego fósforos. ¿Cuántos fósforos hay? 2. Luego oxígenos, aquí hay 3, más un oxígeno, hay 4 en total. Observe que en este caso todos son pares. Necesariamente hay que simplificar mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Me quedaría de esta manera la fórmula. Ahora, veamos el mismo óxido fosforoso, pero con 2 moléculas de agua. Entonces, el ácido que va a formar va a ser diferente, porque aquí mire, este número que está antes, pues multiplica los números que me indica átomos, ¿no? Entonces, 2 por 2 son 4 hidrógenos. Fósforos, aquí hay 2 y aquí hay 2. Y oxígenos, aquí hay 3 y este 2 por 1 de aquí son 2. Entonces, 3 más 2 son 5. Este no lo puedo simplificar, mire, porque aquí hay 4 hidrógenos, 2 fósforos que los dos son pares, pero el 5 es impar y por lo tanto no lo podré simplificar. Y veamos para 3 moléculas de agua. Entonces, el mismo óxido fosforoso más 3 moléculas de agua. Entonces, aquí empezamos por hidrógeno. ¿Cuántos hay? 3 por 2 son 6 hidrógenos. Fósforos, aquí P2 porque hay 2 fósforos nada más. Y oxígeno, aquí hay 3 y 3 por 1, 3 son 6 oxígenos. Los 3 son pares, por lo tanto hay que simplificar y me queda H3PO3. Simplificamos a la mitad. Ahora para el nombre, ¿no? Observe aquí que los ácidos son distintos. Mire, estamos partiendo del mismo reactivo, del óxido fosforoso. ¿Cuál es la diferencia? Que lo hacemos reaccionar con distinta cantidad de agua. Para una molécula de agua se llama ácido, porque todos son ácidos, empiezan por H. Metafosforoso, que significa que le adicionó una molécula de agua. Ácido pirofosforoso, que significan 2 moléculas de agua. Y ácido ortofosforoso o simplemente ácido fosforoso, ¿no? Este es el más estable, el más común cuando ha absorbido 3 moléculas de agua. Entonces este orto es opcional.
Si quiere lo escribe, me indica las 3 moléculas de agua. Si no, no lo escribe y quedaría ácido fosforoso y ya se entiende que absorbió las 3 moléculas de agua. Ahora, pero si a usted le dan simplemente la fórmula, ¿cómo sabe cuántas moléculas de agua le adiciona? La cantidad de hidrógenos es clave aquí, ¿sí? Porque el meta y el orto son simplificables, o sea, se pueden simplificar. Pero el piro no se puede simplificar. Entonces, si se puede simplificar, el meta siempre va a tener un hidrógeno, el piro siempre va a tener 4 hidrógenos y el orto va a tener 3. ¿Sí? Entonces, siempre van a empezar por esos numeritos, meta, piro y orto. Así los puede distinguir. Continuamos con el otro tipo de ácidos, los ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son compuestos binarios únicamente, solo tienen 2 elementos. Los anteriores tenían oxígeno, estos no tienen oxígeno, por eso solo tienen 2 elementos. Hidrógeno y un no metal, pero el no metal que contiene es del grupo 6 o del grupo 7 exclusivamente, solo del 6 y 7. Resulta de la reacción entre un no metal de estos grupos con hidrógeno. Y en estos compuestos el no metal siempre va a trabajar con el menor número de oxidación únicamente. O sea, solo va a formar ácidos con el menor número de oxidación. Entonces aquí tenemos la ecuación general. El no metal, pero del grupo 6 o 7A, ¿no? Más hidrógeno. El hidrógeno siempre va a ir acompañado de un 2, indicando que está en estado gaseoso. Produce, aquí también, H, que va de primero porque es un ácido, y el no metal, ácido, pero es hidrácido, por lo tanto no tiene oxígeno. Mire, H y no metal, únicamente. Y como solo trabaja con el menor número de oxidación, pues aquí simplemente para la fórmula se intercambian los números de oxidación. Entonces, hidrógeno siempre va a ser 1. Y el no metal, pues del grupo 6 o 7, casi siempre va a ser, o siempre más bien va a ser, o 2 o 1. Veamos un ejemplo. Para nombrarlos, bueno, ahora vemos la nomenclatura. Aquí tenemos azufre, que está en el grupo 6, o sea que cumple, mire, no metal del grupo 6, más hidrógeno. Y aquí queda H y S. Intercambiando los números de oxidación, como dice que si solo va a ser con el menor número de oxidación, el azufre tiene 2, 4 y 6. El menor sería 2. Entonces ese 2 baja el hidrógeno. Y el hidrógeno, como trabaja con número de oxidación 1, ese 1 pasa al azufre. No se lo escribe. Ahora para la nomenclatura. Primero pues ácido, porque empieza por H. Ácido. Luego la raíz del elemento. Y como estamos hablando de la nomenclatura tradicional, el azufre se nombra en latín ácido sulfídrico y la terminación hídrico, ácido sulfídrico, ¿no? Ese sería el ejemplo. Estos siempre van a terminar con la palabrita hídrico y no va a haber necesidad de diferenciarlos porque en estos casos el no metal únicamente va a trabajar con el número de oxidación más pequeño.